Antes de comenzar con la pequeña demo del software diseñado e implementado en este proyecto, me gustaría dar una visión general del trabajo desarrollado. En el cuadro superior muestro a grandes rasgos las agrupaciones de funcionalidades más importantes que desarrollé. En este inferior me gustaría comentar diversos aspectos funcionales de cara a futuros desarrollos que creo muy interesantes y que tuve siempre en cuenta en el diseño. Parte de estos están parcialmente implementados o preparados para continuar su desarrollo. En este cuadro muestro los principales bloques software en los que estuve trabajando. La parte principal y objetivo prioritario son las consultas. Distingo tres tipos de consultas: las consultas básicas, prefabricadas y de similitud semántica. Un tipo de consulta puede realimentar o puede estar constituida por otros tipos de consultas. Independientemente del tipo, se pueden realizar consultas sobre la misma estructura de la ontología, como por ejemplo los antecesores de un determinado concepto o la distancia entre dos entidades, o consultas propiamente sobre el dominio que estemos tratando, en este caso un mercado de residuos. Hago esta última diferencia porque aunque el prototipo se esté utilizando una ontología que tiene un tamaño pequeño de algo más de 1000 tripletas, y no se note mucho en el tiempo de cálculo, en una aplicación real donde habrá miles o millones de tripletas, será de gran ayuda hacer por un lado las consultas de la estructura de ontología en memoria primaria, esto incluiría la similaridad semántica, y por otro las consultas sobre el dominio completo en un medio de memoria persistente, como pueden ser bases de datos convencionales o un servidor de tripleta RDF, un servidor SPARQL Endpoint. Para la puesta en funcionamiento de las consultas tuve que trabajar previamente en otros bloques software, principalmente en la gestión a más bajo nivel de las consultas en general, la similitud semántica y todo relacionado con la gestión de ontología. Tengo que decir que siempre he tenido en cuenta dotar el software de la mayor flexibilidad posible mediante la parametrización, como por ejemplo puede ser el uso de varias ontologías o diferentes políticas de cálculo semántico. Esta flexibilidad está muy relacionada con mi idea de posibles futuras ampliaciones o aplicaciones, como ya comentaré en el siguiente cuadro. En el tercer bloque de tecnología existente, aquí la idea era integrar y ampliar diferentes tecnologías software ya existentes. Para esto tuve que realizar un pequeño trabajo de estado del arte. El software desarrollado no se remite o tiene dependencia de una tecnología específica. De hecho, cualquier funcionalidad realizada con un software externo puede ser intercambiado con facilidad si se encuentra una mejor opción que satisfaga la misma funcionalidad. Por ejemplo, esto se puede ver en el uso de diferentes razonadores sobre ontología o la posibilidad abierta de acudir a diferentes fuentes de información como base de datos, ficheros en formato ULO-RDF, hoja de cálculo, servidores de tripleta. Aparte de estos tres bloques principales, hay una gran variedad de software accesorios como la conexión a una interfaz de usuario, tratamiento de ficheros, expresiones regulares, etcétera. Me gustaría también comentar por encima algunos aspectos que he tenido siempre en cuenta. Algunos de ellos están contemplados en diseño, parcialmente desarrollado o, como ya he comentado, hice una búsqueda de estado del arte. En primer lugar, la integración de ontología especializada ya existente, como puede ser la localización de lugares, el uso de terminología negocio o recoger la historia de un determinado recurso. En este momento hay recursos ontológicos muy interesantes que, por ejemplo, están usando los buscadores convencionales como Google o Yahoo para etiquetado de páginas web. En cuanto al uso de diferentes fuentes de datos en el software desarrollado, la forma estándar de hacer las consultas es mediante el lenguaje SPARQL. Esto se puede hacer transparente para diferentes medios de almacenamiento como ficheros de ontología OLO-RDF, bases de datos convencionales mediante mapeo, información procedente de webs convencionales mediante etiquetado, datos abiertos o servidores de tripleta SPARQL endpoint, ya sean existentes como puede ser DBpedia, el servidor de tripletas de Wikipedia, o construido a propósito en servidores como puede ser, por ejemplo, Virtuoso, que actualmente parece que es el que mejor funciona. Un punto que me parece muy interesante es el uso de cara al usuario final
de búsqueda mediante lenguaje natural. Para esto ya existen herramientas de procesado de lenguaje natural. Habría que integrar algoritmos de búsqueda semántica. Esto está muy relacionado con el trabajo que ya he realizado. El uso de tecnologías web básicamente está distribuido de una forma u otra por todos los paquetes. Es muy apropiado el uso de diferentes interfaces web. Creo que las herramientas de desarrollo proporcionadas especialmente por Google son muy adecuadas. Por último, comentar que la integración con otras tecnologías de inteligencia artificial sería muy interesante, como por ejemplo puede ser en robótica o sistemas multiagentes. Iniciamos el software desde el entorno Eclipse y concretamente desde el paquete llamado principal. Tenemos una pequeña interfaz de usuario en el paquete llamado UI. Nos sirve básicamente para visualizar datos. No implementa ningún tipo de funcionalidad. El conjunto de todo el software es una librería que podría ser usada en esta o cualquier otro tipo de interfaz. Explico un poco conceptualmente las líneas del programa principal. Es solo un ejemplo de la puesta en marcha y uso del software. En esta primera línea creo una estructura donde pueden ser almacenadas una o más ontologías. En esta segunda línea cargo una ontología llamada mercado de residuos, con su URI, el identificador de recursos, un diminutivo para esta ontología que me sirve para identificarla internamente, el archivo de distancias semánticas. Esta letra a continuación la reservo para el tipo de carga que quiero hacer para este archivo y por último indico qué política de similitud semántica quiero usar. A continuación se lanza la interfaz. Insisto en que esto es solo un ejemplo de uso de las funcionalidades del software, ya que puede ser muy variado. Damos a Run y se ejecuta. En la interfaz que he usado de ejemplo, esta parte es la principal, donde aparecen todos los elementos que me interesan de la ontología, las clases o conceptos de la ontología, los miembros de instancia de cada clase, las relaciones entre conceptos y las relaciones entre instancias y posibles valores. En esta parte de aquí arriba se introducen las consultas en SparkQL con o sin similaridad. En esta parte derecha se muestran los resultados de las consultas. Por medio de esta barrita de aquí abajo y eligiendo un concepto puedo aumentar o disminuir el grado de similitud de este concepto en relación al resto de los conceptos de la ontología y visualizar el resultado. Una consulta sencilla sobre la ontología, por ejemplo, serían los miembros del tipo de tratamiento biológico. Selecciono este concepto y aquí se pueden ver los miembros que pertenecen a esta clase. Otro ejemplo sería el concepto de empresa. Elijo este concepto y aparece todo lo relacionado. En este tipo de consultas sencillas sobre la estructura de la ontología ya se están usando subconsultas preconstruidas y parametrizadas. Basada en parte en este tipo de consultas, se interroga acerca de la similaridad de un concepto. Por ejemplo, el concepto comercialización industrial. Lo selecciono y aquí a la derecha me aparece todo el abanico de conceptos de la ontología y la similitud con respecto a esta clase. Si desplazo la barrita de aquí abajo se va reduciendo la lista de conceptos que se visualizan, ya que quiero obtener los más similares. Aquí se puede ver parte del árbol de la ontología donde distingo entre similaridad entre conceptos y similaridad entre instancias de conceptos. Esta diferenciación será después necesaria para el cálculo de similaridad en las consultas sobre el dominio. Una consulta sencilla en SparkQL sería, por ejemplo, una determinada empresa que quiere saber los servicios que necesita para sus actividades. Introduzco la consulta en SparkQL y obtengo el resultado.
Algunas de las consultas que hemos visto se basan en consultas previamente construidas parametrizables. Sobre la misma estructura de la ontología ya hemos hecho consulta implícita del tipo dame los antecesores directos de tal instancia o dime si esta entidad es una instancia o no. O también, por ejemplo, dime las relaciones de un determinado concepto, etcétera. Sobre estas sencillas consultas se pueden preparar todo tipo de consultas preconstruidas acerca de la estructura de la ontología. De hecho, para el cálculo de similitudes se usan consultas preconstruidas más complejas, como por ejemplo intersecciones o uniones de conjuntos de conceptos. También de forma implícita ya hemos visto una consulta preconstruida sobre el dominio acerca de una empresa X que quiere saber los servicios que necesita para sus actividades. Este tipo de consultas se podrían almacenar en lenguaje SparkQL y lanzar la consulta o incluso ir almacenando sus resultados y realimentar otras consultas. De hecho, esta técnica se usa en el cálculo de similaridad semántica en consultas sobre el dominio, como vamos a ver a continuación. Veamos una consulta sencilla en SparkQL y con similaridad semántica. Por ejemplo, se quiere saber las áreas funcionales o similares de la empresa que podrían estar interesadas en alguno de los productos o servicios que ofrece una determinada empresa. Hay una parte de esta consulta entre corchetes donde se pide que se obtengan los resultados con similaridad semántica para ser usada en la consulta que la engloba. Este tipo de subconsultas pueden ir encadenadas e ir obteniéndose resultados parciales que realimenten la consulta que lo contiene o una subconsulta sucesiva. Se pueden pedir resultados de similaridad de entidades concretas o también, como en este caso, que en el momento de iniciarse la consulta no se conocen y por tanto se van a obtener en el transcurso de su ejecución. Veamos el resultado. Otra consulta con similaridad algo más compleja sería, por ejemplo, una determinada empresa que quiere saber los recursos que necesita o productos parecidos que son al mismo tiempo residuos que ofrecen otras empresas. Aquí se puede ver que se usa la idea de similaridad entre instancias. Obtengamos el resultado. En este último ejemplo se realiza una consulta donde se buscan las empresas que ofrecen productos en alguna de las categorías de residuos o similares que se desechan en alguna de las actividades del tratamiento de agua industrial. Vemos que aquí se utiliza la idea de similaridad entre conceptos. Ya obtenemos el resultado.